500.000 pesos. Agencia de Rifas HRB. Tu conexión con la suerte. ¿Sabes a cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labrit. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. ¿Sabías que en Río Gallegos contamos con varios humedales? Están cerquita de nuestras casas y protegidos por las reservas naturales urbanas. Pero, ¿qué son los humedales? Son extensiones de tierra inundadas de forma temporaria o permanente. Pueden ser de agua dulce o salada, como las lagunas y el estuario. Son ecosistemas muy importantes porque albergan una enorme biodiversidad, contribuyen a la mitigación del cambio climático y proveen agua dulce. En ellos podemos recrearnos, aprender y realizar actividad física. Casi el 90% de los humedales se ha degradado desde el siglo XVIII y su velocidad de pérdida es 3 veces mayor que la pérdida de bosques. El tiempo se acaba, no hay vida posible con ecosistemas destruidos. Es hora de la restauración de los humedales. Ley de Humedales ya. Para conocer más, seguimos en las redes como Asociación Ambiente Sur. En La Anónima, las ofertas más frescas. 25% de descuento en preparado para medallones envasado Estancias La Anónima a 4.574 pesos con 25 por 500 gramos. Aprovechalo también en carne picada especial Estancias La Anónima a 3.869 pesos con 25 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos válidos del 2 al 8 de mayo de 2024. Supermercados La Anónima, agotar stock. Navega por el alma de la Argentina. Con el poder del rock nacional. Date una vueltita. Conectate www.eldiarionuevodía.com.ar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Viví el otoño 2024 con nosotros. ¿Buscas una manera de hacer que el aprendizaje sea tan divertido como jugar? En Pequeños Genios vas a encontrar una amplia variedad de juegos didácticos y libros para que tus niños desarrollen diferentes habilidades, estimulen su imaginación y desaten su creatividad y potencial. Tenemos libros y juegos para aprender lectoescritura, matemáticas, juegos de encastre, rompecabezas, juegos de mesa y mucho más. Podés ver nuestro catálogo completo con precios y descripciones en WhatsApp 2966-487007 o encontrarnos en Facebook como Pequeños Genios, en Instagram como pequegenios.org y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Pequeños Genios, donde la diversión y el aprendizaje van de la mano. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada Otoño 2024.
11 minutos pasan de las 2 de la tarde en este día viernes 3 de mayo de 2024. Arranca Fuera de Contexto por la radio de la COPE. Selección musical y puesta en el aire el señor Brian Álvarez. La producción general de este programa está a cargo de Sandro Batman Díaz. En el streaming está el señor Julián Quirós. Y quienes te vamos a hacer compañía hasta las 4 de la tarde de este lado del vidrio está la señora Claudia Rataro. Se peinó, se hizo rodete hoy. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿Cómo muy anda, bien. Claudia? Bien, ¿Cómo está bien. usted? Sí, bien. Me estoy dedicando a las danzas clásicas. Por Parece eso la me hice el abuelita, rodete, oiga, la claro. abuelita de Twitty, ¿se acuerda? Con Vengo- el rodete acá. vengo de- ¿Se acuerda? Ay, He Dios visto un mío. lindo gatito. Es un elefante en un No, bazar, no se Beto. acuerda. Un elefante en un bazar. ¿Por qué? Vea. Parece la abuelita de Twitty, le dije. Estoy hablando de un dibujo animado, No, oiga. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? No, nada. ¿Le falta nada, respeto? No, nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, ¿Qué no, dije? nada. ¿Dije nada. alguna brutalidad? No, por favor, ¿Insulté? No, todavía no. No. Todavía no no, insulté. no. ¿Cómo anda, Claudia? Bien, bien. Bueno, le queda bien el rodete. Ay, Así, bueno, muchas así le gracias. parece bien así. Sí. Le parece bien. Bueno, cuéntame qué le pasó hoy. Nada, me ¿Qué pasó pasó? hoy. No le ¿Por pasó qué? nada. ¿Por qué me tiene que pasar algo? No, porque nada. siempre le pasa algo. No puede estacionar, no arranca la camioneta, no hay está clase. ahí. No, ¿Hubo no. clases? No, yo, los míos no ¿No tuvieron. llevaste? No tuvieron. Yo no llevé al mío hoy. No Tampoco. los míos no Una hora de tuvieron. clase iba a tener, un solo profe iba a ir, el resto todo adherido a la medida de fuerza. Claro, no, Sí. los míos directamente no hubo. Ajá, Así directamente. Y por acá, por los alrededores, tampoco me parece acá sobre esa piel es naranja, ¿eh? No Naranja se ha Fanta, visto no hay ningún mucho movimiento de auto. Sí, pero bueno, Raro. raro. Sí, ¿Quién quiere ir a la escuela hoy, loco? Dice, Brian dice, ¿quién quiere ir a la escuela hoy día? 50-61 para que te comuniques con la radio. La temperatura en la capital provincial actual 8 grados 4 décimas, la térmica 6 grados. Humedad 59%, la presión 986.4 hectopascales, viento del norte a 13 kilómetros. Por eso está un poquito templadito. La máxima prevista para este viernes era de 6 grados, estamos en 8 grados 4 décimas. La actual, la de la hora 13 todavía no se actualizó. La de las 14 horas por la tarde adelanta el servicio meteorológico, lluvias aisladas. Lo mismo ocurrirá durante la noche de este viernes. Bueno, ese es el adelanto del pronóstico del clima para hoy viernes. Así que a prepararse. Puede ser que llueva. A preparar algo rico para comer calentito. Polenta, ¿qué podría comer hoy viernes? Si es que llueve, ¿qué se le ocurriría? Yo me comería unos ravioles caseros. Pero o sea, mucho caseros de los laburo. frescos, ¿no? comprado. Sí, pero tenés que sacar un crédito hipotecario más o menos para comprarte una caja de Hay que ravioles. hacer un golpe con mando a un cajero. No para sé ir a cuánto comprar estará, ravioles. 10 lucas estará una caja. 10 lucas 10 debe estar lucas, una una caja. dos planchas. Dos planchas, o sea, ¿En cuántas necesita? 2 cajas. Y Más o dos. menos para No, una y con 3 media. planchas zafa. zafamos. Pero igual, o sea, es medio complicado. ¿Viste? 20 Tengo que lucas empezar a en hacerlo. pura pasta y el resto y el Claro, después queso, el resto, sí. el No, queso, bueno, el queso. tuco. Si no hay queso, no se hace pasta en casa. Y encima a usted le gusta el queso ese que hay que rallar. Claro, yo lo rayo con hebra, No el todo. industrializado, sino fresquito. Claro, sí, que lo tengo guardado con una caja con llave. La teoría es Me que regalaron una caja con llave para la es heladera. prima de Ricardo Ford. No me creen, yo les voy a mandar fotos al grupo. Me Una caja regalaron. fuerte no tiene el queso para rallar. ¿En serio? ¿Rellenitos, sardo? Sardo. Ajá. Sí. No, es ¿Sardo pre- o parmesano me gusta? Es prima de Ricardo Ford, no hay ninguna duda. El otro día Sí. compró 5 paltas, dijo. Así. No, 5 no, 2. 3 eran. 2 compré. Tres. No digas 5 que me va a hacer un Entró grupo con- comando a la Entró casa. con taco aguja, dice la verdulería, Salí como- tapado de piel. Dame 2 paltas. Dame le 2 dijo. paltas, dijo. Sí. tal cual. ¿Cuánto está el kilo? No sé, está saladito. Yo compré 2 paltas, me salió Bajó, como ojo, que 1000 y está algo. como Sí, bajó, 4.900, sí, Sí, bajó, yo lo vi Sí. 4.500 en una verdulería 4.900 me de- pareció barato, llegó a 7.500, 8.000 Sí, pesos. 8.500, un amigo que tiene una casa de hamburguesa la estaba Sí, comprando en un sí. momento del verano. Ahora bajó porque se le echa a perder, Y claramente. claro, no o sea, compra nadie. imagínate.
Aparte no se puede congelar nada la palta. es No, como- no se puede hacer nada porque se oxida. Es una Claro, cosa sí, que sí. tenés que... Y aparte, o sea, tenés que comerte una palta completa, ¿viste? De una. Yo la corto en rodajitas, ¿viste? La pongo con film, pero es lo mismo. Se oxida, no se tiene... Hay que Pero la comerse, disfruto sí, así como... Igual están... ¿Viste que hay gente que dice que está sobrevalorada la palta? Sí. Para lo que sale, Dicen que está sobrevalorada. la a mí me gusta. palta, los gatos, la astrología están de moda. Cosas que a mí me gente. encantan, Están de Juli. moda. No te leemos Pero a el mí me horóscopo gusta hace de rato. siempre. Ahora me hiciste acordar, no leemos el horóscopo hace rato. Hace rato que no leemos el ¿Para qué no te acordás? ¿Ves? Ahora te vamos a leer el horóscopo chino y el otro, el común. Sí, el de Chile. Hay un vivo. Sí, Hay sí, este. sí. Bueno, el tema con la palta es así. A mí hay gente que no le gusta. A mí me gusta. Hay gente que la come Pero con azúcar. además del sabor que tiene, o no ¿Sabían sabor, eso? porque Pero tiene sabor neutro. Vos Tiene un le podés sabor poner neutro. Sal, puede o, hacerla o salada comerlo o con dulce. chocolate. Sí. También, la comen con El sabor es azúcar. neutro. Sí. Pero lo importante de la palta son dos cosas: la textura Mira cómo estamos. y los nutrientes que Sí. tiene, porque tiene muy buenos nutrientes, tiene grasas buenas, saludables y todo. Así que eso es lo importante por ahí de la palta. Más nutriente No, que un más que el bife. sabor, no. Más nutriente que un bife. Claro, Vamos a pero, empezar a bueno, discutir de vuelta la milanesa de soja, la palta y no. Nah. De ninguna manera, Claudia, volvemos para atrás. No, pero o sea, Recuerden la discusión, casi nos vamos las manos la última vez. Las arvejas tampoco tienen sabor. no, pero son ricas. A mí me encantan las arvejas. ¿Por qué te encanta si no tienen sabor? No sé, tienen Claro, sabor. Yo les ponela, siento sabor. ponela en una sartén con bife a la criolla a ver cómo no te va a gustar la van, las arveja. arvejas- van No, ahí. No, las No, arvejas no. no tienen identidad propia. Las arvejas tienen sabor. Las arvejas tienen sabor. A mí cuando yo era chica, mi abuela me hacía papas fritas Con cortadas arvejas. en cubito, Sí. las papas fritas, Le hacía un revueltito gramajo con y arvejita. no. hacía con manteca, salteaba la Sí. lata de arvejas Ajá. y la mezclaba con las papitas. Y la comía con pollo. Y con te engañaba pechuguitas y que- te hacía comer verdura y vos, tiqui, feliz. Me encantaba a mí Sí, eso, claro. me encantaba. Igual el mejor concepto de verdura no es la papa, pero Papa frita. Que qué no, rico. comprá. Pero bueno, yo no puedo comer eso. Bueno, usted todavía sigue Todavía convaleciente. sigo, no, claro, todavía tengo que tener cuidado con las cosas fritas y todo eso, pero las puedo hacer al horno, tranquilamente. Bueno, vamos a ponernos serios. Así que el ministro de Trabajo dijo que va a haber descuento a los docentes que hagan paro. Están deseados si no está el Así es. ministro, no, porque no se mueve una escuela acá. Están de paro en casi toda la provincia. Gracias, Así Sandro. Llegó nuestro productor. nos El dejó- ministro de Trabajo, Sí. realizó declaraciones este viernes en relación al paro de 48 horas que Recordamos que el gabinete, en su gran mayoría, el gabinete provincial se encuentra en la localidad de Puerto Deseado porque Sí. hay un bolonqui fenomenal. Arbumasa, una de las principales empresas de procesamiento de pescado, está por retirarse de esa localidad, lo que genera no solo problemas con los trabajadores de planta, que tienen y muchos, sino también con los guincheros, con los trabajadores que trabajan en el puerto y que corresponden al gremio de la alimentación del Estía y también a los pescadores. Los que Y salen a estibadores. hacer y los estibadores, claramente. Así que hay un quilombito gigante en Puerto Deseado. Todo el gabinete tuvo que ir a para allá respaldarlo arreglar, al Pirri también, ¿no? arreglar el quilombo. Arreglar el despelote y a Sí. respaldarlo al Pirri, me Sí. imagino, al Pirri Martínez, que es Supongo, no se escuchó el nada. no hubo radical declaraciones. ser que está A cargo de la gobernando intendencia. a cargo de la intendencia. Bueno, están todos allá tratando de salvar esa situación y desde allá hizo declaraciones Gutiérrez. Y bueno, respecto de este paro, como decíamos, convocado por 48 horas por ADOSAC, él manifestó su descontento ante la medida de fuerza y confirmó que se aplicarán descuentos a los docentes que participen en el paro, considerando que se encuentra vigente la conciliación obligatoria que fue dictada cuando el 1 de mayo fue dictada la conciliación obligatoria, Cuando se enteraron, El martes. cuando salió la resolución del el Congreso martes a la docente, noche. cuando apenas se supo que iba a haber 2 días de medida de fuerza, jueves y viernes, el mismo día, claro, jueves 2, viernes 3, Sí. el 1 de mayo fue. Dice, deberán ir a trabajar y los que no lo hagan saben que serán responsables. Son educadores y las leyes están para cumplirse, dijo el ministro de Trabajo Gutiérrez. Y también conoce Gutiérrez los mecanismos que utiliza DOSAC para levantar o determinar medidas de acción directa o de fuerza. Para acatar la conciliación obligatoria, primero tiene que haber una asamblea docente que decida si la acata o no, y luego un congreso que
que es el que acata la Claro. orden de esa asamblea, de los asambleístas, así que Sí. claramente ADOSAC tiene los Gutiérrez resortes sindicales como para siempre Sí. poder está como cubierto, digamos, porque cubrirse ante esta situación. y en el medio fue citado conciliación obligatoria para el día de ayer a las 11 de la mañana y no se presentó nadie, o sea que se suspendió hasta el día lunes esa conciliación obligatoria. Por consiguiente, no sé qué está diciendo Gutiérrez, me parece que está un poquito nerviosito. Sí, Es en el cuanto ministro de a Trabajo. la continuidad de la paritaria, el ministro recordó que no se ha cerrado la paritaria docente y destacó la importancia de seguir dialogando en el marco de la conciliación obligatoria. Sobre los reclamos salariales de los docentes, aseguró que se está trabajando en un plan para mejorar los ingresos y recuperar la capacidad de compra, aunque señaló que con la cláusula gatillo los docentes no han perdido frente a la inflación. ¿Qué cláusula gatillo si no está vigente? Claro, hasta diciembre Hasta estuvo diciembre. vigente. Bueno, Los docentes con la bueno, recordemos que en diciembre fue un aumento, una inflación del 25%, en enero fue de ¿cuánto? No me acuerdo, 23, 22 en enero más claro. o menos. Y después fue Y bajando un después poco. fue porque- bajando un poco. Bueno, fue bajando, encontraron la vuelta para dibujar los números. O sea, porque, bueno. Los docentes con la cláusula gatillo no han perdido frente a la inflación. 20,6. 20,6, o sea, fue 25,5, 20,6 y bueno, y así 18 y así sucesivamente. Aseguro que no han perdido frente a la inflación gracias a esta cláusula gatillo que estuvo vigente hasta diciembre. Lo que pasa es que lo que hay que hacer acá es la recuperación de la capacidad de compra para tener un salario mucho mejor. Y sí, amigo. Por eso, cuando escucho algún tema que tiene que ver con la cláusula gatillo en la actualidad, hay que recordar que la inflación del mes pasado va a estar... ¿Del mes pasado? Va a estar alrededor del 8%. Esta, Claro, la este que mes van a cerró anunciar ahora, o sea, la están armando. claro, 8% dicen. la de abril No le va a creen estar nadie. alrededor del 8% y nosotros estamos acordando por encima de eso, dijo Gutiérrez, más del 8%. Pero el paro justamente es porque no hubo ofrecimiento, sino un emparejamiento Pero, de a ver, los sueldos de aquellos Claro. docentes que quedaron atrasados respecto de los otros. Claro. Beto, La escala salarial se está recontrachatando. hablamos la semana pasada, Sí. Gutiérrez estuvo Sí, sentado estuvo donde acá. estaba Claudia, Sí. y él dijo que no había que fijar la discusión en torno al coeficiente de la inflación, sino que había que pensar más allá de ese número y hablar de recomposición salarial. Y él ahora está retrotrayendo la discusión al punto en el que no quería llevarla, que es la Ujú. inflación. Así es. Porque le conviene, porque claramente es de un dígito ahora. Claro. Entonces se contradice con lo que nos dijo acá hace una semana, creo que fue. Pues creo los que fue el escenarios viernes. cambian Claro. igual. En una semana. Más gutierrista que vos. Gutiérrez. Son maleducados Gutiérrez, ustedes ¿no? dos, son Sí, me maleducados. están tratando de gutierrista ahora. Gutierrista. Gutiérrez también hizo hincapié en la. Gutierrista. Soy gutierrista. Ah, bueno. Nació el movimiento gutierrista riogalleguense. Gutiérrez también hizo hincapié en la importancia del diálogo y la negociación, lamentando la decisión de llevar adelante medidas de fuerza que perjudican a los alumnos. Volvieron a lo que Claro. criticaban, digo, porque te meten un descuento Y que a sabiendo. su juicio son innecesarias cuando el gobierno está dispuesto a atender los reclamos y trabajar en conjunto para mejorar las condiciones laborales y Bueno, salariales de ¿cómo los está? docentes. ¿Cómo está? ¿Sabes qué? El mismo mensaje que daba el gobierno que tanto criticaron ellos y por el cual supuestamente llegaban mucho mejores y que iba a haber un diálogo abierto Sí. siempre. Están Sí. haciendo exactamente lo mismo. Ujú. Saben cómo es el mecanismo, lo acabamos de Lo decir, acabamos de Asamblea, decir, sí. Congreso. Bueno, también se refirió a la condición edilicia de los establecimientos escolares. Decime que y- dijo que estaban bien las escuelas, que No, solo no, había no, algunas nomás. no, dijo que Ah, estaban muy mal, que era producto de la desinversión que hubo en los años Sí. anteriores y que están trabajando paulatinamente en poder mejorarlo y esto también tiene que ver con las condiciones de trabajo de los docentes. ahí está. Bueno, le propongo tema musical 14-21 minutos, 14-22. 14-24, ¿qué digo? Sí. 14-24, primera pausa musical en este fuera de contexto. La de- recaída, live session de viaje. Vamos, dale. Para que por fin a tu gloriosa cuando todo se nubla en tu voz
que tienes que pensar en las historias vividas, no contestar más, porque con una charla me pueden agarrar bajo de la vida, puedes llegar. La textura de la esa decisión existe nomás. La mejor de pedir para el final. Y esa mochila que dejaste atrás, hoy nada te afecta, tu historia a contar. Este mensaje te quisiste dejar para todo aquel que quiera y quiera escuchar. Bajo de la vida puedes llegar. La felicidad de la felicidad. Esa decisión quise tomar, la que hoy se puede llevar al final. ¡No! Por aquí, a tu glorioso altar, cuando todo se nubla, y que tienes que pensar en las historias vividas y por tus almas. Consejo una charla te pueden aclarar bajo la vida. Ya está, este es el camino que vas a marcar. La actitud de la visión. La patria late en cada ritmo, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar,
accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966-637102. Horario de Río lunes a viernes, Gallegos te de 9 a gusta 13, y la Casa de la de 14 Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. ¿Sabías que en Río Gallegos contamos con varios humedales? Están cerquita de nuestras casas y protegidos por las reservas naturales urbanas. Pero, ¿qué son los humedales? Son extensiones de tierra inundadas de forma temporaria o permanente. Pueden ser de agua dulce o salada, como las lagunas y el estuario. Son ecosistemas muy importantes porque albergan una enorme biodiversidad, contribuyen a la mitigación del cambio climático y proveen agua dulce. En ellos podemos recrearnos, aprender y realizar actividad física. Casi el 90% de los humedales se ha degradado desde el siglo XVIII y su velocidad de pérdida es 3 veces mayor que la pérdida de bosques. El tiempo se acaba, no hay vida posible con ecosistemas destruidos. Es hora de la restauración de los humedales. Ley de Humedales ya. Para conocer más, seguinos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada Otoño 2024. Ahí salimos. Ahí, Claudia, si pueden tener auriculares. ...33 pasan de las 2 de la tarde, Claudia, tenemos invitado en el piso, está Carlos aquí, nos vino a contar cómo está la situación. Ustedes recordarán hace 2, 3, 4 semanas, poco más, poco menos. En el mes de febrero. Sí, charló con nuestros compañeros de Arriba al Día, del programa de la mañana, y contó la situación por la que tuvo que atravesar su hija. Y la causa no avanza, han realizado todos los trámites que corresponden en la justicia, Cámara Gesell y demás, y hoy se encontró con esta noticia, luego de haber realizado todas las gestiones que tenía que hacer. Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes, no es un día agradable para usted, ¿cómo le va? Buenas tardes, señor, a todos, gracias por aceptarme, pero estoy un poco dolorido, porque usted sabe que mi hija es especial, ella no sabe leer, escribir, y una nena como si tuviera 5 años. Sí. Y ella está en casa y está mal, ¿vio? Y no sé cómo manejarme. Y hoy fui a ver a la doctora Choco, que es mi abogada, y me dijo, mire, ya se hizo la Cámara Gesell, ahora hay que ir a que el juez Zapata lo valore, pero esto puede tardar 1 año y medio, 2 años, mientras la persona sigue libre, y saben quién es, en dónde vive, y puede seguir violando tranquilo el tipo, porque encima yo vivo al frente de su hermano, sí, que el tipo viene porque me lo he cruzado, y también me dieron restricción, pero si me lo cruzo. Claro. Entonces, estoy con la justicia estoy muy desahuciado, porque para mí cualquiera, entonces, que me perdone la gente, cualquiera puede salir a violar y secuestrar y sigue libre.
Mientras a mí me tienen, mire, yo en todo este mes, cámara GS, tuve que llevar a mi hija 2 veces a cámara GS, que la prepara, tuve que ir anteriormente a psicóloga, tuve que ir a los hospitales, ando de acá para acá, de acá para acá con mi hija, de acá para acá, mientras el tipo anda tomando mate tranquilo caminando. Esa es la impotencia mía, no sé si me entiende. Sí. Y por eso tengo bronca. No sé. Bien, ¿quién es la abogada que los está ustedes Choco, me parece. Abogada, ay, no me sale la abogada Choco, acá de la calle Fañano. Sí. Está el juzgado. Acá a la vuelta. Claro. Acá a la vuelta. No. Está Fañano. No, la que está allá, perdón, donde está la iglesia, que está en el santuario. Ahí, Cofre Loaiza. Sí, juzgado de familia. Ese, Cofre Loaiza, perdón. He ido a tantos lugares que me imagino. ahí en Cofre Loaiza. Tuvo que hacer muchos trámites en estos días, ¿no? Pero estos 2 meses me tuvieron de acá para acá, sí. Bien, ¿y ella está contenida psicológicamente? ¿Desde el juzgado le han brindado algún tipo de contención o servicio de psicólogo? Han ido la psicóloga, sí, pero nada más. Y vio ella me dijeron que la lleve al donde está el servicio mental, ¿cómo es? Salud mental. Salud mental, todo, porque ella tiene su... Pero, digamos, hablan, pero ninguna acción. El poncho no aparece, ¿vio? Claro. Y eso es lo que me duele, ¿vio? Y yo con mi hija sufriendo y bueno, no sé qué hacer, mire, yo voy a empezar a ir a todos los medios a ver qué se haga, o si no me pondré como esa gente que acá en la esquina donde está el barquito, ahí me pondré con cartel y todo y empezaré a luchar por mi hija, porque yo hace 2 años perdí a mi esposa. Ahora me vengo con que me violen a mi hija, y es mucho para mí, el corazón ya... Entonces, pero... la voy a pelear por mi hija, ¿vio? Claro. Lo que usted está pidiendo es que esta persona por lo menos espere, digamos, la resolución de la justicia, que esté detenida. El tipo está en libertad. Solamente le pusieron una perimetral que no se acerque a su domicilio. Sí, pero igual usted lo ve. Me lo crucé ya. Eso me lo pusieron, qué sé yo, pero no le dan ninguna seguridad a usted. No, para nada, no. Ni siquiera una tobillera, nada tiene. Nada. La nena mía mira por la ventana donde vive el hermano y se pone furiosa porque piensa que anda el otro ahí. Y bueno, pero me enteré también que el hermano tiene la culpa también. Que me le voy a explicar por qué. Vio que yo me casé hace 1 año, porque mi señora perdí hace 2 años. Y hace 1 año me casé. Y mi hija a mí no me cuenta nada. Y ayer, gracias a Dios, le contó a mi nueva esposa, yo no estaba, ¿no? Yo había ido a hacer trámite. Le contó que esto, porque yo a la nena mía, como eran amigos míos, yo la dejaba a la nena mía a dormir 3 días, 4 días me pedía. Y ahí está involucrada la mujer, el hermano y ellos. La cuestión que todos le hacían de todo. Hasta le quiero decir, le contó mi hija a mi esposa que sí, la tiraba y le hacía hacer oral. Sí, claro, está bien, sí. Le hacían eso, porque ella indefensa, ya le digo, ella claro, tiene no comprendía lo que estaba pasando, está bien. Ahora me enteré de eso también, y eso me duele, que son todos violadores esa familia Contreras, ¿vio? Y eso es lo que me duele. Y me enteré de eso, por eso siempre me pedían que la dejara a mi hija, y yo la dejaba porque... Tenía una relación de confianza con la familia. Tremenda confianza. Y bueno, y ayer se le informó eso, le contó, porque mi hija no miente, son nenas que no miente, y le contó eso que ya la venían manoseando. Claro, eso puede ser algo que puede incorporarse también a esta causa y también involucraría a más personas. No sé cómo si lo habrá contado en cámara GS, esa, no sé nada porque nadie me dice nada. Pero bueno, ya le digo,
ando para todos lados, pero el Poncho no aparece. Y el tipo sigue libre, el hermano sigue libre, todo la familia está involucrada, porque después hay otra gente más que se involucró en las comisarías, que mintieron, que fueron, que nosotros la habíamos pegado a la nena, la habíamos tirado, que todo eso. Digamos, entra mucha gente, pero no pasa nada. Claro. No pasa nada con la justicia. Y esa, entonces... El reclamo es entonces de justicia, que pueda avanzar y que la causa más rápidamente, y que haya que él esté detenido durante todo el proceso. Sí, él detenido y todos los que están involucrados, porque hay mucho involucrado ahí. Sí. Hay un combo. Y yo quiero que caigan todos, porque si que caiga uno y los otros van a seguir haciendo lo mismo. Entonces, esto no sé, a mí me extrañó la abogada, porque salió diciendo, sí, esto puede tardar 1 año y medio, 2 años. Claro, sí, lo que pasa es que por ahí, sí, hemos visto por ahí también otras personas que vienen y piden justicia y también cuentan sus casos, y es más o menos a veces el tiempo que tarda hasta que llega a juicio, hasta que llegan a una condena. Entonces, no... es más o menos esos tiempos que sí. Está bien, señora, yo le entiendo. Entonces el tipo puede seguir violando y... Claro, lo que debería ver es que mientras dura todo ese tiempo, él esté detenido. Con una prisión preventiva. Eso, digamos, sería el reclamo. Claro, porque usted dice 1 año y medio, 2 años. El tipo entonces puede hacer... Sí, lo que él quiere. Claro. Lo que él quiere todavía, si igual la justicia no le hace nada. Claro. Claro, sí, está mal. A mí me pone mal, porque uno roba una gallina y lo meten preso al toque, lo meten preso, es cierto. Y esto que viola una nena discapacitada, y la secuestró, la podían haber matado, si gracias a la DDI que se apuró, porque estuvo de las 2 de la tarde a las 12, la encontraron a las 12 de la noche, y bueno. Si no, estaríamos ante otra situación. Sí, gracias a Dios que pudieron captar las cámaras y ver el auto y fueron... Y lo identificaron, digamos. Sí, no, en ese sentido la DDI yo le agradezco porque se portó bien, pero me pongo mal porque no avanza nada. No, sí, además hay un montón de pruebas. Sí, están todas las pruebas, todo, ya no sé qué hacer. Me estuvieron dando loco porque ya me pierdo de tantas cosas que hice. Vaya para allá, vaya. Para todos lados, mientras el tipo anda caminando, tomando mate, y yo sufriendo con mi hija. Entonces, eso me pone mal. No sé qué hacer, por eso acudo a ustedes a ver si que la gente sepa la justicia cómo está mal la justicia. ¿Cómo no van a meter preso a un violador, a un secuestrador? Me lo podía haber matado también. Bien, recordemos quién es el juez que... Es Zapata. Zapata. Juez Zapata, sí. Bueno, esperemos que llegue este mensaje, Carlos, a la justicia, que finalmente le den lugar al pedido suyo. Le agradecemos que haya venido hasta acá a contarnos la situación y que lo atiendan los otros medios también, que lo que usted quiere ir a contar lo que está pasando. Hay que visibilizar, digamos, cómo está la situación. Todos los medios y de a poquito y después me pararé allá como hacen todo para pedir justicia, porque yo no hice nada malo, yo pido justicia y nada más. Es tan fácil, pero bueno, yo le agradezco y bueno... poderle visitar en otro momento. Pero también, si ustedes me invitan para ver cómo sigue. Cómo avanza, sí, cómo no. Le agradecemos mucho que haya venido hasta acá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Ojalá le salga todo bien en sus trámites y en su pedido de justicia. Bueno, le agradezco mucho. Gracias, señora, gracias. Muy amable, ¿eh? Por favor. Hasta luego, gracias. Pasaba Carlos, papá de una joven que fue abusada, ¿sí? Una joven especial que fue abusada por otra persona que se encuentra en libertad en estos momentos y bueno, él está pidiendo justicia y que lo detenga, que esté por lo menos detenido hasta el inicio del juicio. Vamos a una breve pausa, Brian, ya venimos. La patria late en cada ri, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322.
Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966 637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. ¿Sabías que en Río Gallegos contamos con varios humedales? Están cerquita de nuestras casas y protegidos por las reservas naturales urbanas. Pero, ¿qué son los humedales? Son extensiones de tierra inundadas de forma temporaria o permanente. Pueden ser de agua dulce o salada, como las lagunas y el estuario. Son ecosistemas muy importantes porque albergan una enorme biodiversidad, contribuyen a la mitigación del cambio climático y proveen agua dulce. En ellos podemos recrearnos, aprender y realizar actividad física. Casi el 90% de los humedales se ha degradado desde el siglo XVIII y su velocidad de pérdida es 3 veces mayor que la pérdida de bosques. El tiempo se acaba, no hay vida posible con ecosistemas destruidos. Es hora de la restauración de los humedales. Ley de Humedales ya. Para conocer más, seguinos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorello Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior. Alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales.
Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿A cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. En La Anónima, las ofertas más frescas. 30% de descuento en preparado para medallones envasado Estancias La Anónima a 4.269 pesos con 30 por 500 gramos. 25% de descuento en carne picada como un Best a 3.134 pesos con 25 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos válidos del 18 al 24 de abril de 2024 en Supermercados La Anónima. Stock. ¿Buscas una manera de hacer que el aprendizaje sea tan divertido como jugar? En Pequeños Genios vas a encontrar una amplia variedad de juegos didácticos y libros para que tus niños desarrollen diferentes habilidades, estimulen su imaginación y desaten su creatividad y potencial. Tenemos libros y juegos para aprender lectoescritura, matemáticas, juegos de encastre, rompecabezas, juegos de mesa y mucho más. Podés ver nuestro catálogo completo con precios y descripciones en WhatsApp 2966 487007 o encontrarnos en Facebook como Pequeños Genios, en Instagram como pequegenios.rg y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Pequeños Genios, donde la diversión y el aprendizaje van de la mano. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Si sos de acá, de acá, de acá y de acá, y trabajas por acá. Si sos de acá, compras acá y paseás por acá, entonces, ¿qué mejor que cobrar tu sueldo en el banco de acá? Abrí ahora tu cuenta 100% online. bancosantacruz.com. Acá, para vos. Válido para empleados en relación de dependencia del sector privado. Consultar requisitos y condiciones para la apertura de una cuenta sueldo en www.bancosantacruz.com. Apertura de cuenta sujeta al cumplimiento de requisitos y a evaluación que realice el banco. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito, este lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal.
artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Si vas a excavar en tu vereda, mejor caño conocido que caño por conocer. En Camusi te asesoramos sin costo para evitar daños en las instalaciones de gas. Informate llamando al 0810-555-3698 o en nuestro sitio web www.camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966-61-2426 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. ¿Sabías que en DM podés equipar tu comercio o expandir tu emprendimiento con cuota diaria? Sí. En DM tenés todo: heladeras, balanzas, freezer, cortadoras de fiambres y mucho, mucho más. ¿Por qué somos la forma más fácil de comprar? Tenés nuestros planes de cuotas diarias y semanales. Busca la sucursal DM en tu ciudad. Vení, te vamos a ayudar a crecer. Anímate, es más fácil de lo que crees. Forma más fácil de comprar. Don Bosco 408, Río Gallegos. Finisterre. ¿Sabés por qué nos eligen? Porque tenemos todo lo que buscas. Porque siempre hay novedades. Porque somos la solución a tus necesidades. Porque tenemos la mejor atención y asesoramiento. Porque tenemos las mejores formas de pago. Por todo esto y mucho más, nos eligen. Finisterre, indumentaria, calzados y accesorios para toda la familia. Nos encontrás como siempre en el Calafate, el Chaltén, Río Gallegos y Ushuaia. Vení a Finisterre. La rifa mágica del hospital llegó a su final y se despidió con un increíble sorteo. Estos son algunos de sus ganadores. En la primera partida, Osvaldo Vilches de Caleta Olivia y Ana María Fraga de Río Gallegos ganaron 500.000 pesos cada uno. En la segunda partida, Wilson Flores de Río Gallegos ganó 1.500.000 pesos. En la tercera partida, Pedro Yarzún de Río Gallegos ganó 2 millones de pesos. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada Otoño 2024. (14:58) la temperatura en la capital, 8 grados 8 décimas, la térmica 6 grados, humedad 60%, la presión 985.7 hectopascales en la capital provincial. Tenemos el invitado en el piso, vino el doctor Gonzalo Chute, que es el secretario de Gestión Legal y Técnica de la Municipalidad, por dos temas muy importantes. Sí. Uno es las novedades que hay respecto de restituyeron la cantera finalmente. Restituyeron la cantera, eso por una parte, y también vamos a hablar un poco sobre, él es especialista en derecho laboral, así que vamos a hablar un poquito. Queríamos hablar de ese tema, pero bueno, con una voz que sepa de esto. Nosotros podemos especular, pero bueno, vamos a la persona que sabe. Así que bueno, bienvenido, Gonzalo. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bien, usted supongo que contento con la decisión de la justicia de restituirle la cantera finalmente para que puedan seguir adelante con todas las labores planificadas del municipio, ¿no? Sí, contento no sé si es la palabra, porque realmente fue innecesario todo esto. Fue innecesario y a ver cómo
siempre tratamos de dejar en claro. El único perjudicado fue el vecino de Río Gallegos por una medida arbitraria, antojadiza y sin fundamento legal, que es lo que quedó demostrado. Sí. Obviamente, por lo menos pudimos recuperar la cantera, entendiendo que ya entramos prácticamente en veda invernal. Claro. Así que hasta septiembre, las obras que no se hicieron, va a ser muy complicado hacerlas, por lo menos las de exterior, que es para lo que usaba el hormigón que producimos ahí. Pero bueno, sí, por lo menos damos por cerrado este capítulo, ¿no? Y esperemos que a partir de ahora podamos mejorar un poco esta relación y que el gobierno provincial entienda que más allá del partido político de cada uno, tenemos una responsabilidad institucional de cara a los vecinos. Acá no le pegan al palo graso, le pegan al vecino de Río Gallegos. Sí. Bien, acá la municipalidad recupera la posesión de la cantera. ¿Y qué va a pasar a futuro? O sea, ¿en qué situación quedó eso? Recuperamos la tenencia en este caso porque no somos poseedores, no somos dueños, ¿no? Sí. Sino que teníamos justamente un comodato que está vigente y que no fue denunciado por la provincia el día de la fecha, hasta fines del año que viene. En teoría, uno de los fundamentos de la acción por parte de Fiscalía de Estado y del Ministerio de Seguridad había sido que había observaciones de ambiente, obviamente, que es lo que constatamos cuando se presentan. Nosotros nos excluyen de la tenencia el 28 de febrero y la inspección de minería, no de ambiente, fue el 18 de marzo, así que es algo que el ministro de Seguridad pueda ver el futuro, no había forma de que haya procedido de esa manera, o sea, y la resolución que suspende la explotación hasta que se cumplen los supuestos requisitos, que nunca nos notificaron, es del 5 de abril, ya con la acción iniciada, así que bueno, qué sé yo, pienso que lo que pasó es que tomó esta decisión arbitraria y después quisieron acomodar los papeles, obviamente nosotros estamos ajustados a derecho, más allá de que no fuimos notificados. Ayer tuvimos la audiencia que nos restituyó la cantera, hoy ya nos presentamos en el expediente de minería, eso es algo que subsanar, obviamente que lo subsanaremos, ahora lo importante es que esto funcione, que exactamente, y no tenemos problemas, si de entrada había una cuestión de este tipo, que había una inspección de minería y decía, che, subsanen esto, obviamente que inmediato lo íbamos a hacer. Acercarse al municipio y decirle, muchachos, acomoden esto así no pasa esto. Exactamente, además esta cuestión de que más allá de que se sabía el Ministerio de Seguridad que éramos comodatarios, nunca informaron que estamos explotando nosotros, todo el expediente como que fuera la jefatura de policía que le explota la cantera. Y no hemos sido parte. Hoy ya nos constituimos como parte. Está bien. ¿Hubo algún perjuicio económico para la municipalidad que puedan reclamar a la provincia? Y sí, unos cuantos perjuicios económicos. Más allá de las obras suspendidas que perjudicaban al vecino, hubo algunas que se han continuado, para eso tuvimos que comprar hormigón. Claro. Obviamente es más caro comprarlo que producirlo como lo producíamos. Ahí hay un daño ya de por sí. Después pudimos constatar lamentablemente que el cemento que estaba ya sin bolsa, para ir al lugar donde lo guardan, ¿no? Pero al estar abierto, eso no dura más de 1 o 2 días. Eso está humedecido. Son aproximadamente 100 bolsas de cemento que se perdieron. Ahí tenemos otro daño. Nada, un montón de... Bueno, después también en calle 13, que estaba hecho ya el agujero para poner los cordones cuneta que se iban a hacer ahí, con la lluvia de los últimos días también se arruinó. Claro. No se pudo hacer. Hay que hacer de vuelta el trabajo. Exactamente, hay un montón de daños que estamos cuantificando, que sin duda son grandes, y que nosotros tenemos la obligación de reclamarlos. A ver, obviamente un daño y perjuicio es un juicio que demora, que puede haber una apelación, es un juicio ordinario, digamos. Probablemente esta gestión no vea el resultado de esa acción, pero sí tenemos que iniciarla para reparar el daño que se generó a recursos que, repito, son recursos públicos, no son recursos ni de Pablo, ni míos, ni de nadie, son recursos de los contribuyentes que pagan sus impuestos. Así que tenemos la obligación de iniciar reclamos. Seguramente, como digo, no veamos esta gestión el resultado, pero bueno, queda la acción encaminada, que es lo que tenemos que hacer, tenemos la obligación de hacerlo. Bien. Está bien. Bueno, doctor, luego de esto, puntualmente nosotros queríamos charlar con usted por el tema, sabemos que es un experto del tema laboral. A raíz de lo que pasó en la Cámara Baja hace pocos días atrás, ahora va a ir a senadores, pero en el medio estamos los trabajadores, no nos incluyo porque estamos todos incluidos en esta ley base que a priori viene a perjudicar a todos los que trabajamos en relación de dependencia, o en este caso como nosotros en una cooperativa, hay monotributistas y demás. Bueno, ustedes... Nosotros con la primera información que tuvimos ese día, nosotros nos preguntábamos de todo eso, ¿cuál de esas medidas o esos cambios benefician al trabajador? ¿Hay alguno que beneficie al trabajador? No, ninguno. Acá hay importante además una cuestión con respecto al capítulo laboral en particular, el de regeneración laboral, que son los dos que nos traen ahora. Y es que muchos de estos puntos, o sea, en realidad todos los puntos que están planteados, ya fueron tratados en el DNU 70. Claro. Y ese DNU sigue vigente. Claro. Por ahora. Está suspendido cautelarmente por una medida cautelar que interpuso la CGT en una acción colectiva. No sé, el sindicato que representa a todos los trabajadores, la central sindical que representa a todos, tiene alcance para todos. Pero el DNU en principio está vigente porque no hubo todavía un tratamiento de la Corte Suprema sobre el fondo de la cuestión. Así que insisten con algo de una norma que en principio está vigente, suspendida pero vigente. Esa es la primera cuestión extraña. Y después, bueno, los puntos que quedaron ahora, que vamos a ver qué pasa, porque si el DNU se mantiene vigente, la Corte decide la vigencia del DNU 70, ¿para qué estás haciendo esta reforma? Claro. Ya tiras por el otro modo. Entiendo que se ven venir que ese DNU es inconstitucional, como se viene diciendo hace tiempo, ¿no? Ya tenemos jurisprudencia de la Corte, Pino Severo y otros fallos importantes con respecto a los alcances de los decretos de necesidad y urgencia, que una reforma laboral está claramente excluida, ¿no? Pero sí, realmente la ley base en ese sentido es una reforma peyorativa, no peyorativa en el sentido de que quita derechos a los trabajadores.
A ver, Es respecto de que quita derechos a los trabajadores. No es inconstitucional porque alguna de las cosas que hablábamos el otro día también es que la Constitución, creo que el artículo 75, cuando habla de las medidas de acción positiva, establece que siempre los derechos y las garantías que están reconocidos en la Constitución tienen que ser progresivos, Sí. que nunca podés ir para atrás en un derecho que ya está adquirido. Y en este caso, el Congreso estaría incumpliendo con su deber constitucional. exactamente, bueno, eso justamente lo que decís vos son dos principios que son principios de progresividad y no regresión, que además de estar expresamente incluido en la Constitución, en la cláusula del progreso, en el artículo 14 bis también, por supuesto, que establece el principio protectorio para los trabajadores, también por el 75 inciso 22, que le da jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos. Entre ellos está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece estos dos principios. Tenemos ya antecedentes de la Corte Suprema en un par de fallos, en fallo Renatea, fallo Escalona y alguno más, en donde justamente dice que el legislador tiene una obligación de no avanzar sin justificación o sin causa justificada sobre derechos sociales adquiridos, justamente por estos dos principios. Ahí tenemos una doctrina que sería aplicable, porque como dije recién, hasta ahora el DNU, más allá de que se ha hablado desde también o se han hecho consideraciones con respecto a lo perjudicial que es, cómo vulnera no progresividad y no regresión, hasta ahora las opciones han sido en cuanto a la materia de instrumento que se ha utilizado, ¿no? Que es el decreto de necesidad y urgencia, que está expresamente vedado, ya por la Corte Suprema en decisiones anteriores, como comentaba. Pero sí, en principio el legislador tiene una obligación internacional asumida por los pactos que decía recién, ¿no? O por los convenios de la OIT también, en fin, un montón de cuestiones que hacen que no podría avanzar en una reforma laboral regresiva como la que estamos viendo, que es claramente regresiva. Hay cuestiones que uno ve que se repiten a lo largo del mundo, porque estos son procesos mundiales. A ver, Argentina no es una isla, son procesos que se han dado en el resto del mundo. El caso más parecido que tenemos, además de lo que hizo Temer en Brasil y Bolsonaro mantuvo y ahora con Lula está retrocediéndose, es el de España. En España, ¿por qué digo esto? Porque la reforma laboral española ya del 2009 y 2010 es prácticamente calcada a la que se está haciendo acá. Y ya desde hace 2 años empezó todo un proceso de ir derogando esas normas, porque no habían cumplido ninguno de sus objetivos. Es mentira que se genera más trabajo, que se genera más, pero se genera peor trabajo, de peor calidad. Y pueden ver las condiciones laborales, ¿no? Exactamente. Y aparte la inestabilidad también para la Ese familia, es el punto. Porque, o sea, la familia que, o sea, vos decís, no sabés si mañana vas a tener trabajo, genera toda una situación de inestabilidad que tampoco pueden proyectar a futuro. No, ni hablar, pero justamente digo lo de España porque bueno, el secretario de Empleo de España, Joaquín Pérez Rey, fue docente mío cuando hice mi posgrado allá justamente en el derecho del trabajo. Así que él ya cuando yo cursé esa cosa ya hablaba de toda esta cuestión y solo que después afortunadamente implementó siendo coherente en ¿cómo se llama? Retrotrayendo toda esta reforma laboral nefasta. Y cuando te dicen vamos a bajar las condiciones o el costo laboral para que haya más trabajo, uno ve que es mentira. ¿En qué sentido? Si uno compara estadísticas, va a ver que eliminando por ejemplo la indemnización por despido, que es algo que se establece por un fondo de cese, vas a ver que en un país que tiene normas precarizadoras y un país que tiene normas como la nuestra que eran protectorias, cuando la economía crecen los puestos de trabajo de los dos sistemas. Ahora, cuando la economía cae, se pierden mucho más puestos de trabajo con precarización laboral que los sistemas estables. Hoy en Argentina tenemos un ejemplo claro. Hoy el único sistema que tenemos a nivel nacional que no tiene indemnización por despido, sino que tiene fondo de cese, es el de UOCRA. Claro. ¿Qué vemos hoy por hoy con esta crisis económica nacional que vivimos? Que los empleos registrados de todas las actividades han caído un 0,3%, un 0,4% por hora, pero en cambio la construcción han caído un 100% prácticamente. Claro. O sea, pasó de un 10 a un 20% de desempleo. Lo que te demuestra que la bolsa de trabajo, hoy lo podemos ver como un ejemplo claro, los sistemas, digo, bolsa de trabajo no, de fondo de cese que sustituyen la indemnización por despido, genera más desempleo, lo estamos viendo hoy. Comparen las estadísticas que publica el Ministerio de Trabajo de la Nación hoy por hoy, capital humano en realidad, no trabajo. Claro. Y vemos eso, que la construcción ha perdido mucho más puestos de trabajo que todo el resto de los rubros de la economía. Es decir, que digamos que la situación que hoy vemos de la UOCRA es lo que vamos a ver dentro de 2 años con el que fabrica, está en la fábrica de Bagley, o que hace fideos, o cualquier otro rubro. El comercio, la oficina, incluso creo que también los trabajadores del Estado. Al empleo público nacional también le toca y pone condiciones peyorativas, también en cuanto a las cuotas sindicales, en fin, un montón de cuestiones. Le toca en un capítulo particular porque el empleo público nacional tiene una norma particular. Hablamos obviamente, repito, en este caso del empleo público nacional. Donde, bueno, vemos lo que está ocurriendo también, ¿no? Con los despidos, con la rescisión de contratos, en fin, una situación nefasta que también en muchos casos en contra de la Corte Suprema. Tenemos el caso de los despidos de ANSES por una cláusula del convenio colectivo, que es similar a un caso ya planteado por la Corte Suprema, que es el fallo Madorrán, hace unos cuantos años, donde declaró la inconstitucional de la aplicación del convenio de AFIP, que era una redacción muy, muy similar. Bien, pero por ejemplo se generan despidos que después dan lugar a juicios que es lo más probable es que se ganen y que también genere un perjuicio al Estado. Exactamente. Sí. Y ya lo hemos visto con los juicios de los despidos de la época de Macri. Así es. Sí, claro. Es peor el remedio que quieren aplicar que la enfermedad, en este caso digo, ¿no? Sí.
Jubilaciones. Las mujeres, ¿vamos a tener que trabajar 5 años más Pero claro en que el sí. régimen nacional? Y mirá, justamente... Es lo que, perdón, Es una es lo que discusión propusieron, esa, sí. ¿no? Es lo que Claro. propusieron, o sea, elevar la edad jubilatoria de la Exactamente. mujer y emparejarla con el varón. Exactamente, una eso cosa también. extraña. Bueno, esa cuestión es también la eliminación de las moratorias provisionales. Sí. Que tal vez es lo Sí. más llamativo en esta reforma. Más llamativo no porque es algo que se ha declamado, que han dicho. A ver, algo que digo de Milei es que lo que dijo en campaña lo está cumpliendo. Tal vez mucha gente no midió la gravedad Sí, de implementar este programa. Ahora lo estamos viendo en carne propia. El tema de eliminar las moratorias, que también, bueno, y que nos lleva directamente a otra cuestión acá que tenemos con este tema, que es la eliminación de las multas por trabajo no registrado. Claro, también, sí. Que esa es otra cuestión, que a ver, lo que siempre digo, ley 24013, 25323, 25013, todas estas normas que establecían multas al trabajo no registrado, no las aprobó Perón, las aprobó Carlos Menem, en un proceso de flexibilización laboral. Claro. Justamente, y este es un gobierno que elimina sanciones, que puso un gobierno de corte neoliberal también, pero porque entendía tal vez la problemática que genera el trabajo en negro, y que la única forma de hacer que el trabajador tenga un incentivo para denunciar la situación irregular, que en última instancia no perjudica Era todo, la porque multa al exactamente, empleador, era la claro. multa, que el Sí. trabajador tenga un incentivo por denunciar. Claro. Sin incentivo, ¿qué trabajador va a denunciar? Claro. Más por un sí, periodo sí. de prueba ampliado, un periodo de prueba que pasa de 3 a 6 meses y que puede llegar a un año, depende de lo que se pacte en las comisiones colectivas, el tamaño de la empresa, en fin, un montón de cuestiones, y repito, completamente peyorativas y otras cuestiones más técnicas que pueden resultar de esto, como el cambio de la presunción de laboralidad. Uno se consideraba que era empleado de quien le prestaba el servicio principal, digamos. Sí. Primacía de la realidad, que es un principio que está en nuestra ley de contrato de trabajo. Ahora se cambia y sos empleado del que te registra. Eso va a dar lugar a más fraudes laborales, sin ninguna duda. Claro, o sea, si vos estás en un lugar, por ejemplo, estás en un ámbito donde vas todos los días de forma regular, trabajás, prestás un servicio, se presume que vos sos empleado dependiente de ese Exactamente. empleador. Ahora, si no te declara, no existe esa presunción. Exactamente, si te declaró otra persona, se presume que sos empleado, sos trabajador de esa persona, exactamente. Ah, que te registró. No, son un montón de cuestiones Todo que son a favor graves. del patrón, digamos. Claro, o sea, quedás, todo a favor del patrón. Bastante Bueno, y el tema de los despidos discriminatorios, Claro. otra cosa no menor, que hoy habitualmente cuando reclamabas despido discriminatorio, en base a la ley antidiscriminación, además de la ley de contrato de trabajo, además de los salarios caídos, la reinstalación en el puesto y los daños y perjuicios que podías reclamar, ahora lo limita a una indemnización tarifada y Claro. cambia la presunción. Si vos eras víctima de una acción discriminatoria, tenés que probarla. ahora tenés que probarla vos. Claro. Cuando antes justamente se invertía la carga de la prueba. Quien hizo el acto discriminatorio tenía que demostrar que no lo hizo. Claro. Ahora al revés, y deja justamente, ¿y por qué se hacía esto? Porque hablamos de grupos vulnerables muchas veces. Cuando hablamos de discriminación, hablamos de alguna discriminación en base a raza, etnia, religión, actividad política, en fin, un montón de estas cuestiones que hoy por eso se le quita protección. Ahora vos tenés que probar el hecho discriminatorio, y si lo ganás, no te reinstala el puesto de trabajo porque expresamente se prohíbe la reinstalación. Esta reacción, o sea, no es que vas a recuperar tu trabajo, sino que como mucho se duplica la indemnización por despido, si tenés indemnización por despido, hay que verlo además. Claro, no, sí. Complicado. No, es compleja la cuestión, sí. Licencia por maternidad. Ahora lo que bueno. Sí, ayer hablábamos de eso. ¿no? Eso, Los ayer 10 días teníamos antes, la 15 discusión días, de 45. qué era eso, 45 días, ahora tienes que tener 10 días antes, un máximo de 10 días Vos, antes. claro, vos tenías los 30 obligatorios. Ahora obligatorio son 10 días antes. Justamente, se achicó el plazo. Obviamente dice que la mujer puede optar, bueno, lo que sea, hasta los 10 días, como mucho. Pero ¿cuál es justamente la cuestión? Cuando se crea el derecho del trabajo como rama del derecho autónoma, que es una rama del derecho que regula situaciones fácticas, ¿cómo surge? A ver, remontémonos al siglo XIX, sobre todo fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Surge justamente el derecho del trabajo como un esquema de protección ante situaciones abusivas que había hacia los trabajadores. Claro. Entiendo que conceptualmente la relación laboral es una relación desigual. ¿Desde qué punto de vista? Que vos tenés una parte, que es la parte empresaria, que es la dueña de los recursos, y otra parte que lo único que tiene es su mano de obra. Y que recibe una remuneración por eso. Siempre va a ser más la mano de obra que la cantidad de empresarios. Siempre es un mercado desequilibrado y es un mercado injusto de por sí. Eso hizo necesario que haya leyes que son de orden público. O sea, que no puedes ponerlo aparte. Porque si vos decís que lo puede elegir el trabajador sin ninguna intervención, en realidad estás haciendo que lo decida quien tiene el poder de la relación. Más cuando tiene despido libre, como decíamos recién. Más cuando no tiene la obligación de registrar una relación laboral. Porque sí, la obligación está, pero no hay sanción si no la registrás. Claro. En fin, es una tomada de pelo realmente en ese Sí, sentido. es como que le dan una herramienta Claro. para evitar que indemnice justamente al trabajador. Exactamente, y si vos acá decís una mujer no, hasta los 10 días, o sea, podés optar y a partir de los 10 días obligatorios va a terminar siendo 10 días. Claro. Claro. ¿Qué libertad hay de elegir en ese caso? También cuando invertís, en este caso también la discriminación. Porque también te pueden despedir por ser mujer y estar embarazada. O sea, Exactamente. claro. Exactamente, es todo un combo que viene a destruir un consenso social de la República Argentina. Somos un país que el derecho social
lo ha instalado a lo largo de la historia, pero sobre todo a partir del año 1945, a tal extremo que en la Constituyente del 57, después del golpe militar contra Perón, que se deroga la Constitución del 49 y todo eso, sí, todo incorporaron el artículo 14 bis. Una convención en la que el peronismo estaba proscrito, todos sabemos esa coyuntura después del golpe del 55, ¿no? Incluso con una convención no peronista se decidió incorporar el 14 bis porque se entendió la importancia del derecho social, justamente. Y según el esquema de protección que más o menos se mantuvo, obviamente con una retracción muy grande en la dictadura, una otra retracción en los derechos sociales muy grande en los 90, pero que ya desde el año 2002-2003 empezó un proceso de recuperación, básicamente. Y hoy estamos tirando todo eso para atrás. Sí. A veces esta cuestión de relaciones laborales del siglo XXI, que como digo es una cuestión mundial, no es una particularidad argentina, terminamos viendo que este siglo XXI termina siendo muy parecido al siglo XIX. En realidad es comerse 100 años, 120 años, 130 años de desarrollo del derecho social, digamos. Y eso es lo que estamos viendo en carne propia. Hay que ver, como decíamos antes, cómo deciden los jueces, porque tenemos ya antecedentes y tenemos preceptos supraconstitucionales que podrían llegar a una condena argentina a nivel internacional, como le ha pasado a Brasil con la reforma laboral que puso en su momento Temer y después Bolsonaro. Bien, también una de las complicaciones es que en nuestro país, cuando una ley es inconstitucional, no es que se toma la ley y se declara la inconstitucionalidad de la ley, sino que se aplica eso en cada caso particular. Es decir, que cualquier trabajador que se vea afectado por la aplicación de estas leyes, cuando vaya a la justicia va a ir por su caso particular. O sea que puede haber miles, pero también tenés que tener el tiempo, los recursos, las ganas, y mientras tanto, ¿qué pasa, no? Claro, es un... No, ni hablar, y eso es otro mito también de la supuesta industria del juicio laboral, ¿no? Que es un discurso que la derecha quiere instalar. Cuando uno ve la tasa de litigiosidad se estima en el 2%, o sea, de cada 100 trabajadores despedidos son 2 los que inician reclamo. Aproximadamente por ahí anda según lo que se llama el índice de litigiosidad, ¿no? Claro. Se calcula aproximadamente eso, así que no hay tampoco una tal industria del juicio, lo que sea. Y además la cuestión que yo en la profesión de hecho he discutido mucho, cuando dicen que despedir es caro. No, despedir es caro si te da el trabajador en negro. Con las multas que ahora se eliminan. Claro. Qué caro. Después del 2.45, si estás en regla, es un salario por año de servicio. Y eso por despido sin causa. Sí, claro, y con causa. Eso por despido Con sin causa causa. es otra- Por eso, esa es la cuestión. tenés Es nada. caro negrear. Claro. En Argentina es caro no cumplir los procesos que el empleador tiene que tener para proteger al trabajador, en ese sentido. Ahora, si queremos imponer una cultura de patrones de estancia, volver al siglo XIX, en la cual el tipo no te gusta tu cara y te echa, y bueno... Está mal que haya un esquema normativo que proteja esas actitudes y que desproteja la parte débil de la relación laboral. Bien, ¿el servicio doméstico en qué situación queda? No, también, básicamente lo que hicieron con trabajo horario de servicio doméstico fue avanzar. Esas son normas particulares, pero que tienen mucho tomado de la ley de contrato de trabajo. Básicamente las cuestiones que modifica van en el sentido también de la reforma que hablamos recién de la ley de contrato de trabajo. En cuanto a periodo previo, en cuanto a todas esas cuestiones, digamos. Vamos Bien. más o menos por el mismo lado. Porque bueno, ellos viste que se registraban, o sea, se certificaban las horas y demás y podían hacer un aporte y quedaba blanqueada su situación. Eso se mantiene. Sí, básicamente por eso. Más allá de los Sí. cambios generales que hubo para el sistema previsional y todo eso, de ley de contrato de trabajo, bueno, son más o menos los mismos. El impacto es similar. Porque las normas ya tienen reacción muy parecida, digamos. Bien, Bien, doctor, le agradecemos clarísimo. la explicación, sobre todo, ¿no? Para que llegue a todos, digamos. Por ahí a veces lo discutimos internamente, pero es bueno que se sepa, que se conozca todo lo que está pasando alrededor de las leyes laborales, así que le agradecemos mucho la explicación, la visita, y bueno, siempre los micrófonos están abiertos para lo que quieran expresar desde el municipio. No, de nada, gracias a ustedes. Bien. Pasó algo el doctor Gonzalo Chute, secretario legal y técnico de la Municipalidad de Río Gallegos. Por fuera de contexto, Brian, tema musical, ya venimos con más... ¿Qué? ¿Ya estás? Ahora sí, dale. Yes, sir. Yo, hey, yo, man, you know what I'm saying? Huh? Yo ando con mi Nieri on my back. Suena rap en el party, soy Tupac. Caminando por el barrio, suelto fuck. Boquería rap, llegué yo, tengo a todo el barrio atrás. Mucho gusto, me presento. A mí me lo pulo con un track. Con un pasado oscuro, pero pienso en el futuro. Música real de calidad. Gangsta party, mami chula. No suena cumbia cheta por acá. Suena T-R-U-E-N. Hoy vos lo sabes muy bien, mami chula. Ni lo piensa porque sabe con quién. Me da ya vergüenza no brillar sin gold chain. No brillar sin gold chain. Quemando los verdes. Buenos Aires está de party, nunca duerme. Manos al aire, fuck it up, baby. Va pa' los turros y también pa' las ladies. Quemando los verdes. Buenos Aires está de party, nunca duerme. Manos al aire, fuck it up, baby. Va pa' los turros y también pa' las ladies. The roof is on fire. Baby, I'm high. No lie, estamos alive. Rondo pa, baby, I'm high. No lie, estamos alive. Rondo pa,
Ando con mi diario on my back. I'm high. Real rap, vamos a tirarle estos guachos como se hace en Argentina. Nos metimos en el medio del mar para enseñarle cómo carajo se surfea la marea. You know what I'm saying? Del maldito barrio de La Boca. Ya sabes quién soy, Trueno Fight. El mismo de la batalla, el mismo de ya sabes. Argentina está en la casa, no pasa nada. La patria late en cada ritmo, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966 637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. ¿Sabías que en Río Gallegos contamos con varios humedales? Están cerquita de nuestras casas y protegidos por las reservas naturales urbanas. Pero, ¿qué son los humedales? Son extensiones de tierra inundadas de forma temporaria o permanente. Pueden ser de agua dulce o salada, como las lagunas y el estuario. Son ecosistemas muy importantes porque albergan una enorme biodiversidad, contribuyen a la mitigación del cambio climático y proveen agua dulce. En ellos podemos recrearnos, aprender y realizar actividad física. Casi el 90% de los humedales se ha degradado desde el siglo XVIII y su velocidad de pérdida es 3 veces mayor que la pérdida de bosques. El tiempo se acaba, no hay vida posible con ecosistemas destruidos. Es hora de la restauración de los humedales. Ley de Humedales ya. Para conocer más, seguinos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿A cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. En La Anónima, las ofertas más frescas. 30% de descuento en preparado para medallones envasado Estancias La Anónima a 4.269 pesos con 30 por 500 gramos. 25% de descuento en carne picada como un Best a 3.134 pesos con 25 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos válidos del 18 al 24 de abril de 2024 en Supermercados La Anónima de Stock. ¿Buscas una manera de hacer que el aprendizaje sea tan divertido como jugar? En Pequeños Genios vas a encontrar una amplia variedad de juegos didácticos y libros para que tus niños desarrollen diferentes habilidades, estimulen su imaginación y desaten su creatividad y potencial. Tenemos libros y juegos para aprender lectoescritura, matemáticas, juegos de encastre, rompecabezas, juegos de mesa y mucho más. Podés ver nuestro catálogo completo con precios y descripciones en WhatsApp 2966 48 7007 o encontranos en Facebook como Pequeños Genios, en Instagram como pequegenios.org y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Pequeños Genios, donde la diversión y el aprendizaje van de la mano. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Si sos de acá, de acá, de acá y de acá, y trabajas por acá. Si sos de acá, compras acá y paseás por acá, entonces, ¿qué mejor que cobrar tu sueldo en el banco de acá? Abrí ahora tu cuenta 100% online.
bancosantacruz.com. Acá, para vos. Válido para empleados en relación de dependencia del sector privado. Consultar requisitos y condiciones para la apertura de una cuenta sueldo en www.bancosantacruz.com. Apertura de cuenta sujeta al cumplimiento de requisitos y a evaluación que realice el banco. Bon apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda, Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Si vas a excavar en tu vereda, mejor caño conocido que caño por conocer. En Camusi te asesoramos sin costo para evitar daños en las instalaciones de gas. Informate llamando al 0810-555-3698 o en nuestro sitio web www.camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966-61-2426 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. ¿Sabías que en DM podés equipar tu comercio o expandir tu emprendimiento con cuota diaria? Sí. En DM tenés todo: heladeras, balanzas, freezer, cortadoras de fiambres y mucho, mucho más. ¿Por qué somos la forma más fácil de comprar? Tenés nuestros planes de cuotas diarias y semanales. Busca la sucursal DM en tu ciudad. Vení, te vamos a ayudar a crecer. Anímate, es más fácil de lo que crees. La forma más fácil de comprar. Don Bosco 408, Río Gallegos. Finisterre. ¿Sabés por qué nos eligen? Porque tenemos todo lo que buscas. Porque siempre hay novedades. Porque somos la solución a tus necesidades. Porque tenemos la mejor atención y asesoramiento. Porque tenemos las mejores formas de pago. Por todo esto y mucho más, nos eligen. Finisterre, indumentaria, calzados y accesorios para toda la familia. Nos encontrás como siempre en el Calafate, el Chaltén, Río Gallegos y Ushuaia. Vení a Finisterre. La rifa mágica del hospital llegó a su final y se despidió con un increíble sorteo. Estos son algunos de sus ganadores. En la primera partida, Osvaldo Vilches de Caleta Olivia y Ana María Fraga de Río Gallegos ganaron 500.000 pesos cada uno. En la segunda partida, Wilson Flores de Río Gallegos ganó 1.500.000 pesos. En la tercera partida, Pedro Yarzún de Río Gallegos ganó 2 millones de pesos. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. En La Anónima, las ofertas más frescas. 25% de descuento en preparado para medallones envasado Estancias La Anónima a 4.574 pesos con 25 por 500 gramos. Aprovechalo también en carne picada especial Estancias La Anónima a 3.869 pesos con 25 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos válidos del 2 al 8 de mayo de 2024. Supermercados La Anónima, agotar stock. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada otoño 2024.
Muchas gracias, Brian. 15 y 35 minutos. Continuamos en este Fuera de Contexto. Ya estamos en comunicación, Claudia, con nuestro querido colega José Espinosa en Caleta, Olivia, el hombre que cuenta todo, lo que sabe todo de política. Y le vamos a preguntar, algo debe saber de lo que está pasando en Puerto Deseado, claramente. José, bienvenido. Buenas tardes, Claudia y Beto te saludan desde Radio Nuevo Día. ¿Cómo andamos? Hola, José. Se cortó, no me digas que se cortó. ¿Estamos? Está enganchado ahí, va y viene, va y viene. Bueno, te cuento, mientras tanto, 8 grados 2 décimas la temperatura en la capital, dato de la hora 15, la térmica 5 grados 7 décimas, va bajando de a poquito, humedad 62%, presión 984.9. Y el viento del norte a 14 kilómetros en la hora. Para esta tarde y para la noche, adelanto de lluvias aisladas, dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Bien, ¿cómo está el clima en Caleta, José? Buenas. Ahora sí. Claudia. ¿Cómo andamos? Muy bien, todo tranquilo. Acá está bastante fresco, pero creo que mejor que allá. Hay un poco de sol. Qué bueno. No hay viento. Debemos estar en más o menos unos 8 grados. No, acá un fresquete. Frescor, ¡ay, Dios! Lo que está caliente en Deseado, ¿no? El tema. ¿Sabés algo de lo que está pasando en Deseado? Más allá de que Arbumasa se quiere ir y, bueno, generó todo un revuelo, ¿no? Sí, bueno, vimos que yo creo que el gobernador quiere dar una imagen de cambio de rumbo, de cambio de timón, de tomar el toro por las astas. Y que, bueno, de hecho, el parte que envía el gobierno de la provincia ayer es muy elocuente de eso. Ustedes fíjense en los últimos 2 párrafos que agrega por propia palabra de él que basta de funcionarios que se esconden, no queremos funcionarios que no salgan a recorrer. Bueno, me parece que hay una iniciativa del gobierno de poner a trabajar su gabinete, porque es lo que veníamos hablando durante estas últimas semanas. Me parece que hay una situación de falta de respuestas en muchos de los estamentos de la provincia, salud, educación. Me parece que son los sectores más sensibles y que, bueno, no se están viendo resultados, y creo que el gobierno ha decidido, bueno, darle una vuelta de tuerca de alguna manera y exponer, me parece, ¿no?, a los ministros, a los secretarios, subsecretarios, a que, bueno, salgan a recorrer la provincia, sean parte o se le puedan comunicar los problemas que cada una de las ciudades tiene, y bueno, y de ahí se verán cómo van resolviendo. Pero yo creo que sí, que hay una intención de mostrar que el gobierno se está moviendo, ¿no? Y de hecho lo muestra en esta salida en conjunto, ¿no? Y lo veía algunas imágenes de las recorridas en Puerto Deseado, donde, bueno, está prácticamente el gabinete completo acompañando al gobernador, y hizo una imagen que, si bien la vimos cuando era el tema de el pintar las escuelas, que me parece que tenía que ver más con un hecho simbólico que otra cosa, hoy se lo ve al gobernador haciendo algo que no se lo ve, compartir una mesa con varios de sus ministros, algo que no es habitual, ¿no? Siempre la imagen que da el gobierno es que el gobernador está resolviendo todo solo, ¿no? Bueno, y hoy se ve otra imagen, que es el gobernador con sus ministros. De hecho, hoy en las imágenes que también vi, en la ronda de reuniones y demás, cada uno de los ministros que respecta al área donde iban, bueno, estuvieron en el sector de pesca, después estuvieron en otros sectores también, bueno, con sus respectivas áreas, siendo los que llevaban adelante esa reunión los que más participación tenían. Creo que me parece que por ahí en la imagen que ahora quiere mostrar el gobierno es, bueno, pongámonos a trabajar todos juntos
y que nos vean. Me parece que es otra impronta y bueno, y veremos en una situación o en un contexto económico sumamente complicado, sensible, con incertidumbres, porque todavía aún no se sabe qué es lo que va a pasar. Después venimos de una semana que tiene una relevancia política muy significativa para la provincia de Santa Cruz y que la va a tener la próxima semana también, porque el gobierno si es que acompaña o no el propio gobernador la ley de bases, tiene la posibilidad de poner sus 2 senadores al servicio del peronismo o puede ponerlos al servicio del oficialismo. Sí, ustedes saben que 33 son las cartas que tiene la oposición para jugar en el recinto y le faltarían 4 manos. Mire lo que le falta a la oposición para rechazarlo, 4. Bueno, 2 se la puede ofrecer el gobierno de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Cosa que yo no creo. A mí me parece que ya hubo un acuerdo entre el gobierno de la provincia y el gobierno nacional, por eso también las disparidades de las votaciones que vimos hace unos días en el tratamiento en diputados, donde, bueno, cada uno expresó su voto y sobre todo algo que nos tocaba muy de cerca era el tema hidrocarburos y el tema ICRT, privatizaciones, ¿no? El tema que vimos la variación de votación que hubo en ese sentido, ¿no? Y acá es una reflexión que me permití hacer también en la semana, ¿no? Los legisladores, cuando los eligen, ¿no? O cuando los elegimos y van al recinto, ¿qué votan? Porque si vos le preguntabas, nosotros les preguntábamos al 100% de las personas de la provincia de Santa Cruz, ¿qué hacer con ICRT? Sepan o no qué es ICRT, estén metidos en el tema o no, y mucho más aquellas personas que dependen de ICRT o aquellas personas que tienen una idea, ¿qué porcentaje iba a estar de acuerdo en que los legisladores voten a favor cualquier tipo de privatización, mixta, completa o el cierre? Porque dicen los legisladores había 3 posibilidades y uno sobreentiende que, porque ¿qué dicen los legisladores? Nos dijeron que la iban a cerrar directamente, después nos dijeron que la iban a privatizar y el mal menor era que sea una privatización mixta, ¿no? Sí. Entonces los legisladores, ¿qué van a votar? ¿Van a votar según los que les pide el gobernador? ¿Van a votar según sus convicciones? ¿O van a votar según el mandato del pueblo de Santa Cruz? Bueno, me parece que son preguntas como para empezar a hacernos y sobre todo en la participación que van a tener los senadores de la provincia de Santa Cruz. Alicia Kirchner ya sabemos que va a votar en contra porque es parte del bloque de los 33, pero Gadano es interesante y Carambia. Es interesante saber qué van a hacer ellos dos, ¿no? Uno, con suma importancia porque fue intendente y porque su hermano es intendente de una ciudad netamente petrolera que todavía no se sabe qué va a pasar con los yacimientos que deje YPF, que están el 90% están muy cerca de Las Heras. Entonces es interesantísimo saber cuál es la posición del gobierno en este tema, ¿no? Más allá de lo que yo creo que es que ya hubo un tipo de arreglo o negociación y a mí me parecería difícil que los 2 senadores se acoplen a rechazar la ley de bases. Así que yo creo que los senadores van a jugar en torno a lo que se negocie de alguna manera, porque ahora después también para ser justo con el gobernador, también todos los gobernadores están negociando, no el nuestro. Si uno ve, hay 2, los gobernadores, el equipo de J, le digo yo, Jalil y Jaldo, ya arreglaron con el presidente, ¿no? Y seguramente que alguno más se sumará también, y los gobernadores van a tener un papel fundamental en esto. Y el nuestro también, yo creo que también es parte de la discusión, en una provincia que tiene por resolver
cosas muy complicadas como es YPF, que siempre lo hablábamos, ICRT, las represas. Bueno, entonces yo creo que el gobernador, a mi entender, no se puede dar el lujo de él tomar una decisión sin poder decir, bueno, ¿qué va a haber para Santa Cruz? ¿O qué beneficios podemos tener si Vos fijate, acompañamos? José, que le giraron ayer hablábamos de esto, ¿no? Le giraron $1.000 millones ay, se me fue la provincia, le giró el gobierno nacional a Mendoza. Y claramente tiene que ver con este acuerdo del que vos hablás. Lo que pasa es que esas señales no llegan a Santa Cruz, por eso me parece a mí que de alguna manera está en una posición expectante Vidal y está jugando, está jugando con las dos manos que tiene, que bien decía vos al principio de la charla, pueden ir para un lado o para otro de acuerdo a cómo venga la negociación, porque a Santa Cruz, más que saludo, no le llega nada de nación, digo, ¿no? Sí, absolutamente. Ahora, con otra connotación también, porque Milei arrasó en 16 provincias, Córdoba y Mendoza fueron donde sacó el 70% de los votos Javier Milei, ¿no? Sí. Por lo que se sobreentiende de que más allá del apoyo que le dan estos gobiernos de estas provincias, obviamente Milei va, él que tanto decía que la política esto y lo otro, bueno, se está manejando políticamente porque de alguna manera abrió la billetera para que su acuerdo o su iniciativa pueda prosperar. Y esto es lo que quiere. Y yo creo que en función de eso, a mí me parece que con mucha cautela lo digo, el único gobernador que no va a firmar el Pacto de Mayo y que no va a estar ahí es Axel Kicillof y algún otro más que se sume. Después yo creo que van a estar todos y a mí me parece que en función de eso el gobernador Claudio Vidal va a acompañar el pacto de Mayo, pero no va a asistir porque bueno, está preparando este mega acto que se va a realizar el 25 de mayo y me parece que en un hecho de, bueno, acompaño, lo firmo, pero no voy, no estoy ahí, ¿no? Yo quizás pienso que puede llegar a pasar eso, pero bueno, estamos envueltos en plenas negociaciones. Como fue la misma sesión de las 30 horas en la Cámara de Diputados, creo que va a pasar lo mismo también, ¿no? Porque incluso cuando comienza la sesión, ahí empieza la negociación, ¿no? No es antes se charla, pero se negocia en el transcurrir de la misma. Sí, claro. Y bueno, y aquí veremos en definitiva qué es lo que va a pasar, ¿no? Usted contaba Germán Martínez en la misma sesión que los dueños de Pan American Energy estaban llamando a diputados para que voten el artículo de hidrocarburos, ¿no? Que hace que los hidrocarburos, si obtiene la media sanción, sobre todo en una provincia productora de petróleo como la nuestra, que las empresas vengan y tengan disponibilidad de divisas. No tengan la posibilidad de garantizar el abastecimiento interno, que puedan fijar el precio de importación y que nosotros vamos a pagar el combustible, así como lo pagan en Estados Unidos o en países que no tienen producción de petróleo, lo vamos a pagar nosotros igual. Entonces, los legisladores de la provincia de Santa Cruz, sobre todo los que votaron en afirmativo, ¿saben esto? Y sí. ¿Saben esto? Sí, no. Porque una cosa es acompañar porque quieren acompañar, porque algunos odian el kirchnerismo, son antiperonistas y y llegan a la conclusión de que toda esta situación se generó por 30 años de decadencia. Pero ahora, entregar tamañas concesiones a empresas, y a mí me parece como medio desfavorable. O sea, si uno... Y la muestra fue el otro día, cuando sale Gabriel Bornoroni, que es el presidente del bloque ahora de la Libertad Avanza, le pregunta a nuestro colega, el autor Mailín, ¿me nombra una ley o algo que beneficia al conjunto de la sociedad? Y no supo decirle porque no hay nada. Entonces, yo creo que es un momento donde me parece que interpelar a aquellos que hoy legislan tiene que ser un acto, no diría de rebeldía, sino un acto de que sean sinceros los legisladores. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a votar? ¿Por qué lo van a votar, no?
José, buenas tardes, ¿cómo estás? Juli te saluda. Hola Juli, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, muy bien, amigo, muy bien. Hay como dos cuestiones que justamente hacen a mi pregunta respecto a esto último que señalás, ¿no? De poder legislar de cara a las comunidades que se representan, ¿no? Que es algo que muchas veces se exige y muy pocas veces pasa. La realidad es que hay cosas que se cocinan ahí adentro que van por detrás de o a espaldas de los pueblos, ¿no? De las comunidades. Pero también hay algo interesante en el debate que se da respecto de el pragmatismo y el dogmatismo de la discusión, o las doctrinas o los atajos que debe tomar la política en este tipo de situaciones, ¿no? Y están quienes, como por ejemplo Unión por la Patria, que ahora son peronistas doctrinarios, que defienden al pueblo trabajador, pero que cuando son gobierno muchas veces no lo hacen. Entonces, a mí me parece una dinámica interesante la que se plantea, porque, ¿y a qué voy con esto de doctrina sí o doctrina no, o pragmatismo? Porque, volviendo a lo que vos señalabas, uno vota a un legislador que se supone que representa determinados intereses y que de repente cambia, o a un gobernador como Jaldo, que se suponía que era peronista y ahora es el más libertario de los de Unión por la Patria, seguramente. Sí, yo es como decís, Juli, la verdad que uno ve, hay una discusión dogmática, ideológica también sobre estas cuestiones, porque el momento también es así, el momento es muy confuso igual, en la política. A mí uno de los discursos que más me gustó en las 30 horas de debate fue el de los radicales. Uy, se me fue el presidente del bloque de Loredo. Rodrigo de Loredo. Hizo el mejor discurso que yo haya escuchado, no sé, hace muchísimo. Sí. Hizo un discurso increíble, ¿no? A mí me parecía, ¿viste cuando va relatando Víctor Hugo el gol de Diego? Sí. Porque, bueno, votó afirmativo, ¿no? Sí. Entonces, eso como a mí me lo resumió, o sea, me resume el momento eso, ¿no? Como alguien que, bueno, es de una provincia, el 70% de los votos los tiene Milei y demás, donde los números más positivos que tiene es en Córdoba, pero el tipo resumió lo que significa la ley de bases, ¿no? La quita de derechos, dice incluso de entrega del país, ¿no? Porque él habla y dice, cuando nos van a colonizar, parece a lo que pasó cuando vinieron los españoles, que nos dieron la Biblia, cerramos los ojos y cuando abrimos teníamos la Biblia y nos quitaron las tierras. Bueno, fue fantástico el discurso, pero votó afirmativo. Entonces, el grado de confusión que tiene la política y de contradicciones es muy grande, es demasiado grande, incluso que hasta cuesta comprender. El peronismo tiene por capacidad misma de abroquelarse la posición de que si se vota verticalmente, y ahora no estarán de acuerdo con muchas cosas, y como decís, hoy son doctrinarios, ¿no? Algunos sí, algunos no. Uh-huh. Pero yo creo que es un momento donde nadie sabe cuál es su posición en esta situación, sobre todo en las situaciones políticas. Nadie sabe. Ahora lo que yo me pregunto es que no es un momento de legislar, gobernar o gestionar de cara a la dirigencia política o a las ideologías. Me parece que es un momento de escuchar lo que pasa alrededor, y alrededor la gente no la está pasando bien, y después podemos discutir si parte de la sociedad que votó o del electorado de Javier Milei tiene contradicciones o no, si los números que tiene, porque Milei se basa en los números que le dan bien, ¿no? Porque si uno, ayer estaba mirando también que haciendo una comparación de los últimos presidentes, cuánto era el grado de aceptación en los primeros 4 meses de gestión, ¿no? Y Milei tiene los mejores números, o sea, y sobre todo haciendo el ajuste más grande que se hizo en la historia de nuestro país, el ajuste más grande que se hizo en la historia de nuestro país. Entonces, bueno,
es un nivel de conflictividad, de contradicciones muy grandes. Y bueno, y la política es parte de esto, claro que es parte, y lo vemos en lo que pasó. O sea, cómo votaron los legisladores ahora de la provincia de Santa Cruz, afirmativo, algunas negativos en otra, afirmativos en un negativo, bueno, menos Rosana Reyes, que ya tenía decidido qué es lo que iba a hacer. Pero después, me parece que en relación a eso estamos asistiendo a una verdadera cuestión histórica que tiene que ver con eso, ¿no? Porque cuando pasen 10 años vamos a decir qué quilombo que tenían los legisladores o la política en el 2024, ¿no? Y veremos si eso se supera o no. ¿Sabes qué vamos a decir? Me parece, ¿te acordás cuando había Congreso Nacional? Acá el productor del programa me acota: la política murió con Milei, dice que ahora es puro show, emoción, Twitter, redes sociales, etcétera, etcétera. Sí, es que, claro. A ver, pero mientras haya un sector de la política que apoye justamente al gobierno, bueno, creo que va a haber congreso y demás, pero bueno, ahora se le van a dar, si esto tiene media sanción en el Senado, el presidente va a tener atribuciones de legislación, ¿no? También. De un presidente que no tiene, o sea, habla de política con muy poca gente, no tiene relación él, sino que ahora tomó otro tipo de protagonismo su ministro del Interior, que me parece que hoy es el que llegó a los consensos para que esto salga en la Cámara de Diputados, ¿no? Y habrá que ver qué pasa en el Senado, ¿no? Que pueden ocurrir tres cosas: que se rechace la ley de bases directamente y que la oposición consiga los 38 votos que tiene que conseguir, que se modifique algo y que el gobierno, el oficialismo acepte esa modificación, con lo cual vuelve a diputados, claro, o que se apruebe. Claro. Hay tres posibilidades y bueno, veremos, ya está, el proyecto llegó anoche a la Cámara de Senadores y bueno, yo creo que el lunes o el martes se tratará en tabla. Yo creo que hoy lo van a decidir, pero bueno, vamos a ver y vamos a estar atentos porque va a ser un momento sumamente importante, ¿no? Y ahí también vemos cuál es el rol del gobernador Claudio Vidal en esta situación que se va a dar en el Senado. José, como siempre, muy claro todos tus conceptos. Te agradecemos, como siempre, el contacto que mantenés con nosotros. Nos volvemos a reencontrar la semana que viene, seguramente ya hablando de lo que vaya a pasar en senadores o de lo que suceda allí, ¿no? Seguramente. Les mando un abrazo grande a los tres ahí, ¿eh? Gracias. Un gran saludo para vos. Buen fin de semana. Abrazo. Chao, chao. Chao, José. Pasaba José Espinosa, el hombre de Rock and News Sur y también columnista de este programa de la tarde, hablando un poquito de todo lo que se viene en materia legislativa. Veremos qué pasa. ¿Juntarán las manos? ¿Qué opinión tiene usted? ¿Juntan las manos? No sé. No sabes. No, yo ¿Tenés creo dudas? que tengo esperanza que no. De que la rechacen de Sí, una. Decís claro, vos que sí, se junten sí, las sí, sí, 37, 38 manos. 4 le faltan. Qué difícil, hay ¿eh? de Santa Cruz ahí que están orejeando las cartas con el truco. Qué ¿viste? difícil. Ya está complicado el tema. ¿Qué opina usted, Juli Quirós? Ya que estamos, me reemplazó. No tengo la seguridad. Creo que lamentablemente Vamos rumbo no hay tantas ideas en juego muchas veces más. O no son tan fuertes las ideas como los lobbies muchas veces. No estoy acusando a nadie de nada, pero es evidente, ¿no? Los Bulgeroni, Sí, obviamente anteriormente están presionando los Caputo con el legislador Pablo Blanco de Tierra del Fuego, ya pasó en la anterior votación de la ley bases. Y hay muchos intereses corporativos en juego. No se ponen los intereses de la corporación pueblo, que tampoco... Y esto hay que decirlo, las comunidades, los pueblos, las provincias y los ciudadanos de las mismas no están tan inmiscuidos tan fuertemente en estas discusiones, entonces ahí es donde hay otros actores que toman preponderancia y que presionan más fuertemente que la voz del pueblo y así se termina definiendo, ¿no? Si hay una empresa de una ciudad X
que presiona o llama a algún legislador y hay un interés contrapuesto para con esa comunidad y la comunidad está callada, pasa. Claro. Totalmente. ¿Quiénes son los verdaderos detentadores del poder, no? Sí, Y en realidad claramente. siempre fueron los mismos, Sí. solamente que a veces la tienen más agarrado que otros, ¿no? A veces le sale más barato y a veces le sale más caro, pero en definitiva, los detentadores del poder siempre son los mismos grupos y Es la diferencia, creo que lo que decía Juli, ¿no? Como en su momento, o en oposición a las mineras. Se va a escuchar al aire, perdón. Vení a opinar acá porque si no, no se va a escuchar al aire y la gente queda colgada. Te digo, no, se puede decir la situación de Chubut, que la gente que sí reacciona. Claro, como pasó en Chubut, ejemplifica contra la minería, ¿no? Claro. En Chubut que la gente se manifestó y bueno, bueno, era la pasó potestad del pueblo. las papeleras también, ¿no? En su Sí, momento. Papeleras, las pasteras, y Sí, varios, etcétera. siempre hubo... E igual en ese caso, yo tengo conocimiento de causa, la gente entró en una consigna que la habían impulsado empresarios locales que no les convenía supuestamente porque tenían un balneario frente a la papelera. Hoy el balneario está abierto y la papelera funciona. Y la gente ni se acuerda de no a las papeleras. Que hubo, En ese claro. caso, utilizaron un concepto ambientalista para usufructuarlo en beneficio Interés propio. de No propio, le claro. salió, pero de todas formas siguen teniendo el negocio abierto. Así que Ah, mira. eso fue en Gualeguaychú, Claro. particularmente. Es verdad, vos fíjate cómo pasa todo también, ¿no? Rápido, que es verdad que todo, uno después no se va acordando y... Todo pasa y todo queda, hijo de Sí. su- Ahí va. Llegamos al final de esta edición de día viernes. Te cuento que hoy charlamos con Carlos, padre de una joven que fue abusada, violada. Y bueno, estaba pidiendo justicia. Secuestrada por un amigo de la familia que, bueno... Tiene sigue libre. ahora una restricción perimetral, Pero pero, no lo se cumple la cruza tampoco. todos los días. Claro, y él se pregunta por qué no está detenida esta Claro. persona. Hay pruebas, o sea, hay un montón de situaciones que Que ameritan lo Que que está ameritan, pidiendo claro, el lo hombre que él este. está pidiendo. Sí, estuvo el secretario legal y técnica, el doctor Gonzalo Chute, en el estudio, en vivo, sí. hablando de la restitución de la cantera a manos de la Municipalidad de Río Gallegos y de justamente el DNU que fue tratado en la Cámara Baja. La ley bases, sobre todo lo que tiene que ver con lo que afecta a los derechos laborales. También tiró que se van a iniciar acciones legales civiles Sí. respecto de los daños y perjuicios Exacto. que sufrió, económicos, que sufrió la municipalidad con el tema de la imposibilidad de entrar a la cantera. Y también dijo que y probablemente bastante. la otra gestión Que reciba... no lo van a ver ellos, pero que en otro momento va a llegar eso y lo van a Seguramente. recibir. Un Ahí va. montón, dijo, 100 kilos por lo menos son 100 bolsas de cemento, trabajo, Un montón de cuestiones. un montón. problemas Tuvieron que con los comprar camionetas, hormigón, tuvieron que hacer un montón horas de trabajo. Exacto. Así que bueno. Bueno, y por último hablamos con José Espinosa, que generó todo este gran debate aquí, en este viernes. Quédate aquí. No le preguntamos a José Espinosa si sabía algo, cómo estaba la relación entre Pirri Martínez y Claudio Vidal. Supongo que estará Bien, ¿no? ¿Estará Suponemos que está bien. ¿Por el las tema- fotos? ¿Cómo vieron las fotos? ¿Bien? No ¿Qué sé. dice el lenguaje corporal? No sé, no miré fotos, no miré. La verdad, si te ¿También digo, está de moda el lenguaje corporal o no? Sí. ¿Viste? Astrología. Piso es uno de los canales de YouTube más vistos de Argentina y el muchacho hace análisis no verbal. Si hacemos lenguaje corporal nuestro, nosotros ya estamos contentísimos, así. Sí, nosotros ya estamos, relajadísimos, ya terminó. estamos en sábado, nosotros ya estamos, Nosotros ya en estamos en modo fin de sábado. semana. Ya estamos pisita y cerveza. A eso, pizza y cerveza, ahí vamos a estrenar la mesa. Estamos en cualquier de fin de- momento. sí, en sí, cualquier sí, momento. sí. Vamos a irnos, no sin antes decirte que a las 5 sigas en sintonía de radio porque viene Javi Cebeso. Después viene a toda velocidad, después frecuencia sanadora. Nos despedimos, nos vamos con la Mississippi Brian. ¿Sí? Nos reencontramos el lunes a las 2 de la tarde. Dale, nos fuimos. Chau, buen fin de semana.